que terminen de conectarse todos los que van a estar en la clase. Entonces vamos a estar arrancando a las 12:50. Ahí veo que siguen conectándose. Buenas tardes. Y buen provecho, jóvenes. Ahí veo que se acaban de conectar 3 más. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio al contenido del curso, jóvenes. El tiempo sigue aquí avanzando. Y los que estamos, pues son los que estaremos presentes, los que debemos de estar. Puede ser que más adelante se unan más. Bien. Hoy estaremos viendo la aplicación del procedimiento en cuanto a la evaluación. Hoy vamos a ver la primera parte, que esto entraría en el segundo examen parcial. La segunda parte de la evaluación ya lo estaríamos viendo para el examen final. Objetivo de la clase. Que ustedes, alumnos de la prestigiosa Universidad Rural de Guatemala, vean de cómo aplicar el procedimiento metodológico en cuanto a la evaluación para poder medir la efectividad y el manejo de las áreas protegidas. Tenemos aquí la aplicación de procedimientos de evaluación. Para esa aplicación de procedimiento de evaluación tenemos escalas que son de calificación y ponderación. Esa escala es general para todas las evaluaciones cuando se refiere en el caso de las áreas protegidas. Dice que la escala de calificación adopta, ¿verdad?, al procedimiento donde tiene 5 niveles de calificación, que es desde 0 a 4. Esta escala ya la vimos en una presentación anterior, ¿verdad? Y también vimos lo del porcentaje óptimo. Entonces aquí es retroalimentar esa aplicación de procedimiento para ir viendo lo que conlleva y a lo que queremos llegar. Bien, dice que estos van asociados a la ponderación porcentual, donde se expresa el grado de manejo desde lo que es insatisfactorio hasta lo que es muy satisfactorio. Aquí tenemos lo que son las escalas de calificación y ponderación, que es de 0 a 4. 0 es menor a 35%, donde se da un significado muy insatisfactorio, o sea que no hay efectividad en cuanto al manejo por parte del grupo administrativo del área protegida. Y cuando hay un porcentaje de ponderación óptima, que podemos ver del 91 al 100%, aquí sí hay muy buena efectividad. Aquí en cuanto a esa muy buena efectividad y de muy satisfactorio es porque se puede visualizar de una forma cualitativa como de una forma cuantitativa. Bien, dice que la ponderación porcentual es una adaptación de las normas ISO 10004, ¿verdad? Y esta dice que es aprobada en la evaluación de la calidad de los servicios que son ofrecidos por empresas privadas y públicas. O sea que aquí es donde ustedes van a ver la calidad en el manejo del área protegida. Esa calidad se puede ver en los servicios que presta el área, por ejemplo, en los parques nacionales,
en los lagos que son de protección, como también, ¿verdad? La visita de todos aquellos, se podría decir, reservorios, e incluso todo lo que tenga que ver con el área protegida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde las personas, por ejemplo, turistas, pueden ser turistas nacionales como turistas extranjeros, van a notar la calidad del servicio que se brinda por parte del personal que es o que presta el servicio, ¿verdad? A la población. ¿Cómo lo van a ver? En cuanto al trato, en cuanto a la atención, ¿verdad? En cuanto a la limpieza en el área, en cuanto al trato del recurso natural, si no están, por ejemplo, ¿verdad? Si no están violando la existencia de las especies, por ejemplo, de fauna, si no están permitiendo lo que es una caza ilegal, si están permitiendo la exhibición de los animales, pero que estos animales no estén sufriendo cuando los están exponiendo. Todo eso todo esto tiene que ver mucho en cuanto a la calidad del servicio. También se ve lo que es la definición de los escenarios. En cuanto a esa definición de escenarios, dice que sirve para poder evaluar variables, subvariables y parámetros. También dice que hay que definir un escenario de manejo óptimo para el área protegida. El escenario óptimo dice que refiere al mejor estado o mejores condiciones que un área protegida debe de tener para poder desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos de manejo. Aquí podemos ver los escenarios que se pueden ir presentando cuando, por ejemplo, se quiere proyectar de acuerdo a un plan de manejo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el escenario actual, donde dice que por otra parte es una imagen de la situación al momento de la evaluación. El escenario óptimo dice que puede ser determinado a partir de la formación o de la información contenida. Esto es a través de los planes de manejo y otros instrumentos de planificación existentes. ¿Cuáles pueden ser esos otros documentos o información de planes? Puede ser el plan operativo. El plan operativo, yo me voy a proyectar mensualmente para poder llegar a una proyección final que es anual, ¿verdad? O sea, de aquí a un año, por ejemplo, ¿verdad? Si tienen a cargo lo que es ¿qué? Una plantación forestal, yo me tengo que proyectar aquí a un año que mis plantas tienen que crecer, que nadie me las va a ir a talar ilegalmente y que le voy a dar todos los cuidados para que la planta pueda sobrevivir, o sea, toda la plantación pueda sobrevivir. Caso muy peculiar que se puede ver en esto pueden ser, por ejemplo, los programas de PIMPET, ¿verdad? Esos programas de PIMPET están dirigidos a comunidades donde acá se establece a cada 10 años donde estas personas deben de cuidar lo que es una área de plantación de bosques forestales. Aquí también, ¿verdad? Tiene relación, por ejemplo, la institución del CONAP, si en caso, pues esas plantaciones forestales estuvieran en una área protegida. Si no, pues solo el INAP, ¿verdad? El INAP ve cuando no hay en esas plantaciones en áreas protegidas, pero si están en áreas protegidas, ahí sí va de la mano con lo que es CONAP, INAP, ¿verdad? Y también se proyectan. Bueno, si el programa tarda 10 años, en 10 años la persona encargada tiene que presentar los resultados que en este caso la institución exige. Gracias a esos resultados, también las personas pueden obtener el beneficio, ¿verdad? Que se les dan incentivos forestales anualmente
o sea que reciben un pago por el cuidado del bosque. Veamos qué dice acá. Debido a que los planes pueden estar fuera de la realidad por una serie de razones, esto es por la falta de implementación o el seguimiento e incluso la inexistencia de revisiones periódicas o planes utópicas. O sea que en una evaluación, ¿verdad? Para el área protegida, se tiene que dar lo que es el seguimiento de las plantaciones, el seguimiento en cuanto a la información o capacitación a las personas. Si la institución no lo está realizando, ahí tendrán una ponderación de 0, ¿verdad? O sea, es insatisfactorio por los malos procedimientos que se realizan en la institución. Entonces, ahí es donde podemos evaluar, poder colocar un porcentaje de lo que es el porcentaje óptimo y lo que es el número de calificación cuando se refiere, ¿verdad? De 0 a 4. Y ahí también vamos a poder ver, ¿verdad? Si no se está dando el seguimiento y no hay revisiones periódicas, entonces, de igual forma, ¿verdad? El grupo administrador pues no está siendo efectivo en su trabajo. Entonces, habría que ver o se cambia de personal o, o se les restringen en ciertas cosas para que empiecen a cumplir con todo lo requerido. Dice que es indispensable poder confrontar y poder implementar las proposiciones contenidas en tales documentos que tienen información suministradas por los actores que conocen las áreas evaluadas. También dice que esto es necesario para que el escenario óptimo represente el mejor estado de manejo. Bien, aquí podemos observar, ¿verdad? La calificación de variables y subvariables. Esto ya lo vimos también en una clase anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de los ámbitos, que el ámbito es como lo más principal, ¿verdad? De poder evaluar y que del ámbito venía la variable y de luego pues venía lo que era la subvariable y por último el parámetro, ¿verdad? Pero aquí pues hablamos calificaciones de variables, subvariables y parámetros, donde dice que la calificación también se realiza a través de matrices que son específicas para cada ámbito. Aquí se van utilizando 5 niveles. Esos 5 niveles es de 0 a 4. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, donde se da un total de 5 niveles. Y eso es niveles de calificación. En algunos casos dice que los valores se asignan por relación porcentual, que puede ser simple. Ese simple puede ser entre lo existente y lo óptimo, y en otros obedeciendo lo que es un criterio cualitativo que puede ser específico o incluso puede ser combinaciones de criterios. El óptimo numérico de cada ámbito es la suma de la puntuación máxima alcanzable por las variables analizadas. O sea que, si ven acá, esos criterios, como decía acá, podría ser una combinación tanto el cualitativo como el cuantitativo, por ejemplo. A simple vista, si a mí me asignan lo que es una área, que puede ser con el contenido de plantas forestales, y tiene cierta cantidad de árboles, yo lo puedo observar cualitativamente que sí hay existencia de árboles. Pero durante los 10 años, por ejemplo, que yo estuviera en el programa de PIMPE, y pues anualmente, ¿verdad? Yo recibo ese incentivo forestal por el caso de que tengo esa responsabilidad de estarle dando ese mantenimiento, ese cuidado a ese bosque, pero empieza a surgir lo que son espacios pelones. ¿Qué estoy haciendo ahí con mi manejo de bosque, verdad? No estoy cumpliendo con lo que la institución está requiriendo. Entonces, ¿sería justo yo recibir mi incentivo forestal? Pregunto. ¿Creen que sería justo? Jóvenes, tan tímidos.
Tenemos acá conectados a 30 jóvenes. ¿Creen que sería justo recibir un incentivo forestal sin dar el cumplimiento del cuidado y protección del bosque? Para mí no sería justo. No sería justo, pero también pueden pasar circunstancias en las cuales, ¿verdad? Eh, Esto es, por ejemplo, si yo misma estoy extrayendo el bosque, pero si es de una forma ilegal por otras personas, entonces la persona encargada debe de reportar el suceso que está pasando en esa área, ¿verdad? Para que también, pues, ver cómo se maneja esa situación y dar un reforzamiento al cuidado. Dice que en algunos casos los valores se asignan por relación porcentual simple entre lo existente y lo óptimo, pero siempre y cuando esas variables de cada ámbito, ¿verdad? En la suma de la puntuación máxima alcanzable, sean analizadas cada una de las variables. Aquí tenemos lo que es la evaluación del ámbito administrativo. Veamos qué nos indica esa evaluación del ámbito administrativo. Dice que las variables a medir en este caso son el personal, ¿verdad? O sea, puedo medir el personal. Cuando me dice que puedo medir el personal, va a depender mucho también, ¿verdad? Por ejemplo, la relación que hay en el personal, el ambiente laboral, la organización que se generan con ellos y también, ¿verdad? El manejo del equipo, el apoyo del equipo. También entre esas variables a medir en la parte del ámbito está el financiamiento, o sea, en qué momento se puede presentar, por ejemplo, una contratación adicional al personal, ¿verdad? La capacidad de contratar, la disponibilidad del presupuesto, o sea, y en cuanto, por ejemplo, si el presupuesto llega a tiempo, si se solicita a tiempo, ahí también se podría evaluar, ¿verdad? Aquí está lo que mencionaba en cuanto al personal, la organización, miren, y la infraestructura. O sea, si cuentan, ¿verdad? Con lo que es una buena infraestructura, o sea, puede ser que estén al aire libre, puede ser que cuenten con techo, ¿verdad? Las personas con una oficina, pues todo eso se evalúa. Variable del personal, veamos qué habla sobre la variable del personal. Dice que esta variable considera 4 subvariables. ¿Cuáles son esas 4 subvariables? Está el administrador del área, está el personal técnico, está el personal administrativo, está el personal operativo y está la capacidad de contratación adicional. Esas serían las variables del personal. El administrador dice que es el encargado, o sea, el administrador del área, es el encargado de la dirección y la conducción de la gestión del área. Veamos qué tiene a cargo lo que es el personal técnico. El personal técnico y el personal administrativo dice que engloba a los funcionarios con un grado universitario o con estudios técnicos que van en especialización hacia el tema, ¿verdad? O sea, yo no voy a colocar un abogado, ¿verdad? A que vaya a hacer una función operativa en el campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a tener la experiencia, no va a tener el conocimiento de qué es lo que se debe realizar. También dice que generalmente con cargos de decisión administrativa y política. El personal operativo dice que define, como en el caso de los guardaparques, los guardarrecursos, ¿verdad? Auxiliares de administración y los misceláneos,
son los que tienen que ver en la parte del personal operativo. Son aquellas personas, ¿verdad?, que se presenta una emergencia y tiene que estar en el área donde se está sufriendo consecuencias. Bien, seguimos acá. Dice que todas las subvariables, excepto la capacidad de contratación adicional, son valoradas por medio de los parámetros. Veamos cuáles son esos parámetros. Está la calidad, está la cantidad, está la motivación, está también lo que es el tiempo efectivo que es destinado para el área protegida, están los incentivos al personal y están las actitudes personales. Bien, si vemos acá, ¿verdad? O sea que podemos medir la actitud de un personal, pero la actitud va a depender también, ¿verdad? ¿Qué, qué tan cómodo o qué tanto se le está brindando en cuanto a los requerimientos que él necesita para poderse establecer en el lugar de trabajo? Si se está cumpliendo con todo lo que necesita, se le está brindando un buen ambiente laboral, se le está brindando un buen equipo y material para poder trabajar, ¿verdad? Y también si se le está brindando información para poder llevar a cabo todos sus procedimientos. Por ejemplo, en cuanto a información, ¿verdad? Si se le brinda, por ejemplo, una banda de internet para la información en la cual a veces se tiene que buscar en internet información para poder llevar a cabo lo que es la evaluación de los planes de manejo. Incluso si cuenta con lo que es el aparato, una computadora, un escritorio, ¿verdad? Ese ambiente en el cual necesita el personal. Un incentivo al personal, por ejemplo, cuando hacen bien el trabajo, ¿verdad? No necesariamente puede ser económico, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, motivarlos a que hagan bien su trabajo y se les puede dar, ¿qué? De premio un día libre laboral. Ahora, si es económico, pues también, ¿verdad? Se le puede dar una bonificación y así sucesivamente. En cuanto a la calidad, dice que la calidad ayuda para el poder administrar el área protegida. Aquí tiene que ver lo que es el personal técnico y lo que es el personal administrativo. O sea, que cuáles son esos criterios para poder ver la calidad. Por ejemplo, está la formación académica de una persona, está la iniciativa de una persona, está la proactividad y está la experiencia en el ramo. Aquí, permítame, se me fue esto. Ahí estamos. La proactividad, la experiencia en el ramo. O sea que gracias a esos estudios que se generan por parte del personal, si en caso pues no tuvieran conocimiento en cuanto a lo que tienen que realizar, se tiene que estar realizando capacitaciones constantes. Puede ser de parte de la institución o incluso de forma individual, ¿verdad? También dice que para el personal operativo, aquí se ven los criterios de calificación que se pueden utilizar, lo que es el nivel de escolaridad, la experiencia en sus funciones, esto es en relación también al área protegida y sus habilidades. Ay, aquí se me volvió a borrar. Ahí estamos. Y sus habilidades para el manejo del área. O sea que aquí tenemos que ir viendo en cuanto a ese personal operativo si cuenta con ese conocimiento de poder ver cómo solucionar conflictos que se pueden generar de parte de la sociedad con la institución, o si no hay un acuerdo mutuo,
cómo hacer las paces, ¿verdad? También que sean personas con buena escolaridad, ¿verdad? No voy a colocar a una persona que no tenga estudio como gerente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un estudio financiero no van a poder lograr efectuar esos datos requeridos. O por ejemplo, en la parte del presupuesto, ¿verdad? No van a poder calcular cuánto se necesita a la hora de poder realizar gastos de parte de la institución. Entonces, ahí tiene mucho que ver las habilidades de las personas, la formación académica, ¿verdad? El nivel de escolaridad. No es por demigrar, sino que tienen que saber realizar su función. También tienen que tener la posibilidad o la capacidad de poder enfrentar y responder a varias exigencias y la capacitación recibida sobre el manejo de las áreas protegidas. Algo que también tiene que ver acá es la cantidad. Dice que la cantidad se compara en cuanto a la cantidad óptima necesaria con la cantidad total del personal existente. Esto dice que sin que importe el tipo de la contratación, puede ser ya sea por convenios, puede ser por gobierno, puede ser por ONG, puede ser también interinstitucional. Pero que también dice que tengan un vínculo estable con el área, o sea, que tienen que tener relación con el área para hacer ese tipo de contratación del personal y que también cuenten con la experiencia requerida, ¿verdad? Algo que puede ver en relación aquí en cuanto a esos convenios puede ser, por ejemplo, que digamos, ¿verdad? Que el CONAP no cuente con suficiente presupuesto y necesita personal calificado. Ahí pueden realizarse convenios por parte del INAP con el CONAP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son temas similares en las cuales miran ambas instituciones. También, ¿verdad? Por ejemplo, Maga podría prestar sus servicios de personal, por ejemplo, en el manejo de la flora no maderable, en la fauna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Maga pues también tiene una área que se llama bienestar animal, que es el encargado de ver, se podría decir, ¿verdad? El trato o el maltrato animal. Entonces, ahí también se podría prestar, ¿verdad? Ese servicio para lo que es CONAP, para el manejo de los animales silvestres. ¿Por qué? Porque también ahí hay profesionales, por ejemplo, que tienen la especialización de veterinarios o ya sea licenciados biólogos. Dice que para el administrador del área se valora la presencia con 4 y su ausencia con 0. Para el personal técnico, para el personal administrativo y personal operativo, el porcentaje alcanzado corresponde, por ejemplo, en esta parte de la calificación. Tenemos que tener un porcentaje arriba, ¿verdad? Del 90% para que esa efectividad en cuanto a la calidad de personas y cantidad de personas sea satisfactorio de 4. Ahora, cuando no hay se podría decir, ese importe o esa contratación con convenios, ONGs o apoyo interinstitucional, entonces se da una ausencia del mismo. Entonces aquí se ve de una forma insatisfactoria. ¿Por qué? Porque tal vez no hay una buena relación con las instituciones. Entonces no surge ese apoyo necesario para lo que requiere de parte de la institución. Motivación. En cuanto a la motivación, dice que se evalúa considerando el entusiasmo en el trabajo y la satisfacción con las condiciones laborales que muestra el personal. Tenemos aquí motivación muy elevada, ¿verdad? O sea que aquí se califica esa motivación de parte de los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera motivación muy elevada, los funcionarios dicen que van a responder con entusiasmo al trabajo y están contentos con las condiciones laborales.
cuando se da ese tipo de respuesta, se dice que es un manejo efectivo, ¿verdad? En cuanto a lo que es en la parte laboral y personal de las personas, o sea, de la parte de, valga la palabra, la redundancia de las personas, ¿verdad? La parte laboral. Entonces se da una calificación muy satisfactoria, está siendo muy efectivo, ¿verdad? Pero si la motivación fuera moderada, veamos qué dice en la moderada. Dice que la ejecución de las tareas es hecha normalmente, pero con sentimientos generalizados de insatisfacción en cuanto a las condiciones del trabajo. O sea que ahí ya se podría ir viendo que es mediantemente satisfactorio, o sea que hay que tener una mejora, ¿verdad? Esa mejora se da a partir del 50 al 75% del porcentaje óptimo. Si esa motivación fuera nula, ¿verdad? Que no, como dice aquí, no hay ningún entusiasmo. Esto es en referencia hacia el trabajo y las condiciones laborales que son insatisfactorias, entonces te da una calificación de ausencia que es 0, ¿verdad? O sea que no hay una buena efectividad en cuanto a las condiciones laborales para el personal. Tiempo efectivo destinado a las áreas protegidas. Dice que todo el personal se evalúa según el tiempo efectivo y la dedicación del área protegida. También se considera el tiempo en un año y cuenta el tiempo que el funcionario esté llenando las actividades en beneficio al área protegida, aunque no se encuentre físicamente en ella. Aquí se aplican estos tipos de criterios, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo destinado al área protegida, si se está dando en menos de 3 meses para estar llevando a cabo todas las actividades del área que está destinada y que se está protegiendo, entonces se da una calificación de ausencia, que es 0. O sea que sería insatisfactorio, ¿verdad? Pero si esas actividades se dan seguidamente los 11 meses durante un año, entonces ahí sí se da una calificación la más alta, que sería del 4, ¿verdad? Con un porcentaje óptimo que aquí se llega a establecer del 90 al 100%. Entonces ahí sería muy satisfactorio, o sea que sí hay un buen manejo en cuanto a la dedicación del área. Incentivos al personal. Miren acá, aquí dice que se evalúa todos los niveles del personal utilizando criterios tales como lo que es la calidad y la existencia de los planes. Puede ser de ascenso o ya sea de apoyo a las iniciativas de superación del funcionario. Cuando es muy satisfactorio, aquí podemos notar, ¿verdad?, que se habla de planes de ascensos que son muy buenos y que son también utilizados. Esto es con claro apoyo a iniciativas de superación. Pero si no hubiera plan de ascenso y no hay incentivos y no hay apoyo de parte de la institución para lo que es a las personas, ¿verdad? Entonces ahí se da una calificación, se podría decir, de ausencia, o sea que no hay una buena efectividad. Actitudes personales. Veamos qué nos indican en las actitudes personales. Dice que se evalúa considerando la respuesta y atención del funcionario. Eso es hacia sus responsabilidades y su actitud. Y también lo que son las buenas costumbres. Veamos las calificaciones en cuanto a muy satisfactorio hasta lo que es ausencia, o sea, muy insatisfactorio. Veamos el muy satisfactorio, dice que los funcionarios están siempre atentos y responden positivamente a las solicitudes de los usuarios y de sus colegas. Esto puede ser a superiores y a lo que es a subalternos. Esto es muy satisfactorio, ¿verdad? Ahora, cuando no se da o se da lo contrario, ¿verdad? Donde dice hay una postura casi de rechazo hacia los usuarios y malas relaciones con los colegas, entonces
hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede hacer que los funcionarios no estén cumpliendo con su responsabilidad y tienen por ejemplo, un abuso de autoridad y hacen sentir mal a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces esos trabajadores tratan mal a lo que son a los usuarios. Entonces ahí los usuarios empiezan a generar las quejas y ahí es donde se da la mala eficiencia de lo que es de parte de la institución. Entonces ahí se le da 0, o sea, insatisfactorio. También tenemos la subvariable de capacidad de contratación adicional, donde se refiere a la capacidad de la administración del área protegida para contratar a personal adicional a través de mecanismos eficientes. Miremos del muy satisfactorio hasta lo insatisfactorio. Dice, en el muy satisfactorio habla sobre el área protegida que cuenta con mecanismos ágiles que permiten la contratación de personal adicional deseado y a tiempo. O sea que cuando desean contratar a una persona, lo hacen en fechas límites, no dejan sobrepasar el tiempo y no dan la excusa de que no hay presupuesto. En el muy insatisfactorio se puede dar que el área protegida no cuenta con mecanismos que le permitan contratar personal adicional. Entonces ahí no está siendo efectivo esa subvariable de capacidad de contratación adicional. También tenemos lo que es la variable de financiamiento. Aquí podemos ver que esta variable dice que se evalúan 4 subvariables. ¿Cuáles son esas subvariables en la variable de financiamiento? Está el presupuesto operativo, que es anual. Está la regularidad de entrega del presupuesto. Está el financiamiento extraordinario. Está la capacidad para poder generar recursos propios. Y está el sistema financiero contable. En cuanto a la subvariable de presupuesto que es operativo, dice que se evalúa a través de las cantidades recibidas en periodos determinados. Usualmente esto dice que se da durante los últimos 3 años, o sea que a partir de hoy, 3 años atrás, se evalúa todo lo que es el presupuesto operativo, cómo se fue dando, ¿verdad? Si en este caso pues se fue utilizando de una forma en la cual se estableció o no hubo un desvío de presupuesto. Y también dice que se da el porcentaje alcanzado en la cual se asocia a la escala de evaluación que se utiliza y se asigna la ponderación correspondiente. Aquí podemos ver, ¿verdad? El porcentaje de presupuesto recibido. Por ejemplo, en muy satisfactorio, ¿verdad? Está arriba del 90, que es la calificación 4. Y en muy insatisfactorio, ¿verdad? Que es una calificación de 0 que está abajo del 35%. Variables de regularidad de entrega de presupuesto. Dice que en este caso se consideran las transferencias o la capacidad de cubrir asignaciones presupuestarias. Esto es en fechas establecidas y se evalúa por medio de los siguientes criterios y condiciones. Veamos cuáles son esos criterios y condiciones. Está, por ejemplo, que el presupuesto llega siempre en los periodos o fechas establecidas. Ahí se ve la efectividad en cuanto a esa subvariable, ¿verdad?, de entrega de presupuesto. Y cuando es insatisfactoria, pues la entrega del presupuesto es totalmente irregular. Jóvenes, ese sería el contenido de la semana número 11 de manejo y administración de las áreas protegidas. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Jóvenes? ¿No tienen dudas? Vuelvo a preguntar. ¿Tienen dudas si no damos lectura a las preguntas?
Bueno, por lo visto, el silencio otorga, ¿verdad? Tenemos la pregunta número 1, en la cual nos indica, dice, se evalúa considerando el entusiasmo en el trabajo y la satisfacción con las condiciones laborales que se muestra el personal. Esa es la pregunta número 1. Gracias, Will. Ahí explica que no hay dudas. Gracias. Pregunta número 2. ¿Qué nombre recibe la subvariable que se refiere a la capacidad de administración del área protegida para contratar personal adicional a través del mecanismo eficiente? Gracias, Concepción Cardona. Dice que todo claro. Pregunta número 3. ¿Qué subvariable es de las que se consideran las transferencias o la capacidad de cubrir asignaciones presupuestarias en las fechas establecidas, en las cuales se evalúa por medio de los siguientes criterios y condiciones? O sea, ustedes tienen que ver ahí cuáles las subvariables. Luego, pregunta número 4. Se evalúa considerando la respuesta y atención del funcionario hacia las responsabilidades y su actitud y buenas costumbres. Y pregunta número 5, como última pregunta. Para el administrador del área protegida, personal técnico y personal administrativo, los criterios utilizados son. Entonces, para esas respuestas, ustedes tienen que irse a lo que es a las presentaciones. Jóvenes, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les deseo un buen inicio de semana, muchas bendiciones, que todo les salga bien, éxito en sus parciales de los otros cursos. Y a ustedes sí los estaría viendo dentro de 8, que estaríamos iniciando con la semana 3. Y dentro de 15, pues ya no, sino que ustedes estarían examinándose en su segundo parcial. Muchas gracias, jóvenes. Feliz tarde. Bendiciones, buen provecho. Hasta pronto.